Uso del formato para solicitar componentes a Placacentro Casamaní. Abriendo la hoja de Excel que se le ha suministrado con esta versión i4.013, lo primero que debemos hacer es rellenar como un nombre de usuario, que es el nombre que saldrá en la etiqueta que contendrá cada componente que se entregue y que se resume en el nombre de la empresa que solicita. ¿Okay? Esto debe de tener 9 caracteres, deben de ser rellenados hasta que aparezca la palabra lista. Luego aquí en razón social, RIF, ciudad, etcétera, los datos fiscales para efectos de posterior facturación de darse el proyecto, y aquí colocamos el nombre del cliente final. Una vez rellenados estos sencillos datos, vamos a pasar a esta pestaña de piezas adicionales. Aquí es donde vamos a rellenar con todas las medidas y características necesarias las piezas que requieran cada proyecto. Pisamos el tab de piezas adicionales y ya vemos aquí repetido el nombre de la empresa y tenemos aquí también el nombre del cliente. En esta primera zona que está aquí de 3 líneas es donde se incluyen aquellos componentes que son menores a 150 milímetros de ancho, ya que si los componentes son menores a 150 milímetros de ancho, solamente pueden ser fabricados como fajas de longitud total del tablero 2400, que realmente saldrán de 2440, y del ancho que sea seleccionado. Vamos a hacer un ejemplo. Si requerimos piezas de 130 milímetros de ancho, para luego posteriormente ser cortado a largos más cortos de parte del usuario, hacemos el equivalente a la cantidad de fajas que podría requerir, que podrían ser, por ejemplo, 3 fajas de 2400 por 130 milímetros. ¿Okay? Aquí se puede incluir el nombre del ambiente, por ejemplo, si es una cocina, el nombre del componente, gavetas que van a fabricar posteriormente. Y en esta casilla, las perforaciones de rajes que requiera, este no va a llevar ningún tipo de perforación de rajes. Aquí en los títulos de cada una de estas columnas vemos cantidad, largo, ancho, el nombre del proyecto, el ambiente, etcétera, rajes, material. Todos estos datos son necesarios de rellenar lo que están en azul. Los que están en blanco son opcionales, pero es información que siempre se puede entregar en la etiqueta para identificar cada componente. Y principalmente estos al final también, que están en rellenado azul. Aquí pisando estos títulos como cantidad, largo, ancho, etcétera, dentro de esta misma hoja de Excel se puede ir por medio de este hipervínculo a conocer cuál es el significado de este título largo. El título largo, como ejemplo, si lo pisamos, vemos que la hoja nos lleva dentro de ella misma a la explicación del largo. El largo de una pieza, cuando tiene diseño de madera, siempre debe ser la medida a lo largo de la veta. Sentido de la veta, este es el largo. Si uno dice ancho, es porque es el sentido perpendicular a la veta, como le explica aquí más abajo. Y así podemos recorrer con todo. Volvamos entonces al pedido pisando este link, regresar a pedido, y así podemos revisar todos estos que significan. Ok, seguimos entonces con estas 3 fajas que hemos solicitado, las cuales vamos a suponer que la queremos de un material negro. Aquí debemos de colocar el código de ese material. ¿Cómo conocer el código del material? Pisamos materiales y acabados, nos lleva a la lista de los posibles tableros MDP, HDP y MDF crudo, MDP melamina, etc. En el caso de la melamina se toca este hipervínculo también, MDP melamina. Al pisarlo aquí verá una lista de todos los colores que alguna vez existieron y siguen existiendo de Maciza Venezuela, donde puede ver que hay almendra, por ejemplo el color aluminio solamente hay en 12 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pisamos por ejemplo el caso del negro, vamos a pisar aquí el negro para obtener el código, nos lleva a su vez a una hoja donde está la imagen del color negro.
Aquí sale ya de una vez solamente 12 milímetros porque es el único espesor disponible que tenemos. Y la textura, como ya está escrito, la única disponible es esta textura soft. Al rellenar estos dos recuadros en azul, aquí se genera el código, el cual se puede copiar. Regresamos a piezas adicionales y pegamos el valor y tenemos ya el código. Aquí, como se trata de una melamina, se indica seleccione tapacanto inferior y superior. Los tipos de tapacantos, si queremos ver qué código llevan, le damos aquí y vemos que tenemos qué significado tienen los tapacantos superior, inferior, derecho, izquierdo respecto a la pieza. Y para ver la disponibilidad de tapacantos, los cuales serán siempre del mismo color del tablero, podemos buscar en la disponibilidad, que nos lleva a la misma pantalla donde estaba el negro, y vemos que para un tapacanto de 22 por 0.45, que es lo que normalmente se denomina canto fino, el código es CFUO, que significa canto fino unicolor oscuro. Si fuera canto grueso, de 22 por 2 milímetros, canto grueso unicolor oscuro. Elegimos canto fino, copiamos y regresamos a pedido en este vínculo aquí, y aquí pegamos. Ya tenemos esta faja hecha. Hagamos otro ejemplo, por ejemplo que necesitemos dos piezas de 800 por 600, suponiendo que estos son componentes laterales de esa cocina, ¿ok? Y vamos a escoger para esto un color blanco. Volvemos aquí a materiales y acabados, MDP melamina, buscamos el color blanco frosty, que están en los unicolores, más abajo están los maderados, y en blanco frosty vemos que tenemos el espesor para libre selección. Aquí podemos ver que el espesor para el blanco frosty lo hay de 3, 12, 15 o 18 milímetros. Fíjense que el código aún está, que indica faltan datos. En el momento que elegimos el espesor y ya la textura predeterminada, soft, porque es la única textura de las melaminas blancas, nos arroja el código del tablero. Copiamos este código, regresamos a piezas adicionales y aquí pegamos los valores de ese código. Luego tenemos esta casilla, puede rotar sí o no. La rotación se refiere a que si nos importa que las medidas se intercambien dentro del tablero. En componentes unicolores no tiene importancia, se puede indicar si puede rotar, porque la pieza fabricada se verá igual, sea de 800 de largo por 600 de ancho, así es 600 de largo por 800 de ancho. En el caso que sea color madera y se desea que la beta acompañe esta medida de 800, deberemos de decir no aquí en esta opción. Ahí tenemos las opciones sí y no con el desplegable. Ahora tenemos que escoger los tapacantos. Los tapacantos, si se requiere tapacanto fino o tapacanto grueso, normalmente estos laterales pueden requerir canto fino, podemos buscarlo igual como hicimos antes, o sencillamente escribir canto fino blanco, que allí sale un extracto de que los que tapacantos finos puede ser canto fino blanco, unicolor claro, unicolor oscuro, unicolor especial o color madera. Lo mismo para los cantos gruesos. Entonces colocamos canto fino blanco y ya tenemos todo esto completado. Así se rellena esta planilla, todas las piezas que se requieran, y durante la ejecución, el rellenado de esta planilla o incluso desde el principio, es aconsejable guardar en algún sitio o en alguna carpeta de su computadora el proyecto Solicitud Arquitect Cocina María para futuras referencias. Una vez que ya tiene ese archivo, se envía por correo a placacentrocasamania@gmail.com y se le devolverá en menos de 24 horas el presupuesto de su pedido. Gracias.